cdn.com. Vamos a meternos justamente en la actividad legislativa y tenemos en línea a la diputada provincial de Igualdad y Participación, Agustina Donet. ¿Cómo estás, Agustina? Gracias por atendernos una vez más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Un muy gusto bien. enorme estar en el programa, como siempre, Andrés. Así que muy contenta de poder estar acá charlando un poco de todo lo que venimos trabajando en la legislatura junto a Rubén Giustiniani. Justamente una de las cuestiones que mencionaba recién en la apertura del programa, Agustina, es que los senadores se siguen haciendo los distraídos o con la media sanción a la ley que regula y que autoriza el uso del cannabis para el autocultivo de cannabis para el uso medicinal, digo. Y esto, por la información que ustedes estén manejando a esta hora, ¿se va a tratar o no se va a tratar, Agustina? Mira, hasta el momento nosotros no tenemos información respecto del tratamiento del proyecto. Lamentablemente no hemos podido tener un diálogo con el Senado, o por lo menos el diálogo que esperábamos, para poder continuar el trabajo que iniciamos en diputados, porque déjame recordarte que fue muchísimo tiempo de trabajo. Esto no arrancó cuando nosotros llegamos a la legislatura, sino que viene de una lucha de muchos años de las madres del dolor, que dicen que el dolor no puede esperar más, y lamentablemente ese gran proceso en diputados de trabajo con acciones canábicas, con profesionales de la salud, con la... Estamos perdiendo un poquito la señal, me parece, ¿no? Sí, hay un problema de conectividad ahí. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a la diputada provincial de Igualdad y Participación, Agustina Donet. ¿La tenemos? A ver si nos escucha. Agustina, ¿nos ¿Me escuchás? escuchas? Sí, yo los escucho perfecto. Ahí ¿Ustedes me escuchan? recuperamos la comunicación. Los últimos 30 segundos se cortó todo, Agustina. Ah, bien. No, te decía que lamentablemente no pudimos continuar con el trabajo que iniciamos en su momento en la Cámara de Diputados, con las organizaciones canábicas, con profesionales de la salud y con la participación de todos los bloques que componen la Cámara, y esperábamos poder hacerlo porque creemos que es la forma de construir políticas públicas, de construir políticas de Estado, y porque además necesitamos que sea principalmente el Estado provincial, por medio del Ministerio de Salud, el que se ponga al frente de esta transformación social. Tenemos una reglamentación de esto a nivel a nivel nacional con el decreto del presidente. Tenemos dos ordenanzas en Rosario y en Santa Fe recientemente conquistadas también que legislan el autocultivo, y lamentablemente nos sigue quedando pendiente legislar en la órbita provincial. Así que esperamos que el día de hoy el Senado termine de dar ese tratamiento que estamos esperando desde hace muchos meses, y que sea con una respuesta contundente que termine de consagrar los derechos que estamos esperando desde hace mucho tiempo. Ahora, si no se trata hoy, quedará solamente la opción de que el gobernador lo incluya en el temario de sesiones extraordinarias, Agustina. Sí, por supuesto, y en el caso de que no se trate hoy, vamos a ir por eso también, porque tenemos un compromiso asumido, o esperamos que se respete ese compromiso asumido de la vicegobernadora también, que es quien preside la Cámara de Senadores, y esperamos también que el gobernador Perotti, así como lo manifestó en instancias en las cuales se encontró, por ejemplo, con otras legisladoras, entre esa con Mónica Peralta, que es otra de las autoras de la iniciativa que estamos impulsando, manifestaron los deseos desde el Estado provincial de empezar a tramitar a nivel ANMAT, a nivel nacional en este sentido, todas las autorizaciones correspondientes para que se pueda empezar a producir en el territorio santafesino y para que también el LIF pueda empezar a producir el aceite canábico. Así que, de nuevo, la necesidad del Estado provincial que se ponga al frente de esto, que haya un sistema de salud que esté también preparada para poder empezar a afrontar esto, y que acompañe no solamente a las personas que ya autocultivan en su casa por medio del control de calidad, por medio de la creación de un registro de autorización y demás, sino también que se legisle en relación a la producción de cannabis santafesino, en relación a todas las actividades que se pueden llevar adelante para acompañar también y capacitar a los profesionales de la salud. Esta ley brinda absolutamente todas las herramientas y los instrumentos necesarios para llevar adelante la reglamentación que se dio a nivel nacional, así que con más razón necesitamos que hoy el Senado termine de tomar una definición política en este sentido. ¿Crees que todavía en los senadores, Agustina, hay como una suerte de estigmatización sobre la planta? Digo, no sé si es una cuestión generacional, tampoco quiero generalizar, ¿no? Porque hay gente de avanzada edad que tiene la cabeza muy abierta realmente, pero
cuando uno ve senadores y cómo suele tratar algunas iniciativas que tienen un tinte más progresista o que no terminan de entender, pasan estas cosas por ahí. ¿Crees que viene por ese lado quizás el no haberlo tratado hasta el momento? Sí, yo creo que viene por ese lado. En este tema hay mucho prejuicio, hay mucha falta de información, por eso nosotros desde el día cero nos pusimos a disposición también del Senado para poder contar también cómo se llevaría adelante esta política pública, cómo pensamos que es posible llevarla adelante, y lamentablemente no tuvimos una respuesta en ese sentido. Yo creo que obviamente hay mucho por seguir trabajando en este sentido para poder seguir abordándolo también, porque se lo relaciona mucho con los consumos problemáticos de forma errónea. Esto es claramente un paradigma prohibicionista y abstencionista que falló a lo largo y a lo ancho del mundo, y nosotros tenemos que aprender también de esa experiencia de la guerra contra las drogas, que lo único que hizo fue profundizar la violencia, profundizar el estigma y empeorar muchísimo más la situación de los jóvenes y de los adolescentes y de los niños y de todas las y los santafesinos en nuestros barrios. Entonces, esto también tiene que ver con una cuestión de seguridad y tiene que ver con una cuestión de salud pública, porque cuando se persigue al último eslabón de la cadena, lamentablemente no estamos llegando a tiempo de resolver los problemas, sino que estamos, por el contrario, agigantando la desigualdad. Y también porque el consumo de marihuana no es de los principales consumos que tenemos en nuestro país, sino que también pasan por otras drogas, que pasa por el alcohol, que pasa por el tabaco. Entonces, esta discusión abre la discusión a muchísimas otras problemáticas sociales, y tenemos que dar este debate en un marco de seriedad y de compromiso que le resuelva las necesidades a las personas, y fundamentalmente que les resuelva la vida a estas mamás que necesitan calidad de vida para sus hijos y que se enfrentan hasta 15 años de prisión. Claro. Entonces no podemos dejar de mirar esa realidad, no podemos mirar hacia otro lado. Nosotros vamos por una legislatura que esté abierta a las necesidades de las personas, a las necesidades de la gente, y claramente esta es una demanda que sale de la sociedad. Así que esperamos que el Senado, como supo en el año 2016, aprobar una ley que incorporó los medicamentos de cannabis al sistema público provincial, hoy termine de dar respuesta a una realidad en que esas madres están consiguiendo garantizar por su propia cuenta el derecho a la salud por medio del autocultivo. Seguro. El otro tema por el que te contactábamos, Agustina, ese por algo que se votó, se le dio media sanción el jueves pasado, fue iniciativa tuya junto a Rubén Giustiniani, la creación del CIPEPI. ¿Qué es el CIPEPI, Agustina? Bueno, es el sistema provincial de educación para la primera infancia. Es un proyecto que presentó en su momento mi compañero, como dijiste, Rubén Giustiniani, junto a Silvia Burger, en 2 ocasiones, y que este año pudimos empujarlo desde la Comisión de Educación, junto con toda una agenda educativa que discutimos este año, que incluyó también la ley de educación, que incluyó dar respuesta también a los jardines que estuvieron en una situación muy difícil, a los docentes también, que están también atravesando una situación salarial compleja, y las condiciones laborales también para todos los trabajadores. Así que esta ley no viene más que a ampliar derechos, viene a reforzar nuevamente que tiene que ser una prioridad universalizar la educación desde la primera infancia. Eso quiere decir desde los 45 días hasta los 3 años, con una prioridad absoluta, y por supuesto con una articulación también con el nivel primario, con el nivel inicial. Así que este programa, este sistema provincial de educación en primera infancia viene también a resolver esa gran deuda de la educación santafesina, que es priorizar a los niños, priorizar a las niñas en las situaciones más vulnerables también de nuestra Santa Fe. Claro. Mencionaste recién ley de educación, Agustina. Es inevitable preguntarte esto porque hace más o menos, yo sigo la actividad legislativa hace unos 6, 7 años más o menos, y todos los años algún legislador, aunque sea uno, presenta un proyecto de ley de educación provincial, algo que no se modifica desde la década del 60, y todos los años eso nadie lo termina tratando, no termina habiendo acuerdos legislativos para que así sea. En algún momento sí, después se cayó, digo, hace un par de años. ¿Qué pasa con la ley de educación que nunca se logran ponerse de acuerdo?
Bueno, vos sabés que la gran bandera con la que nosotros llegamos a la legislatura provincial fue con la bandera de la Ley de Educación Provincial. Fue un debate que instaló Rubén Giustiniani, formando parte de la Comisión de Educación, que continúo yo el día de hoy y que lo seguimos diciendo. Es una vergüenza que Santa Fe sea la única provincia del país que no tenga ley de educación. Hay un derecho que no regule, un derecho básico y fundamental. Y fue tal el debate que dimos que logramos algo histórico en la Cámara de Diputados, que fue la media sanción de una ley de educación que no se había logrado en décadas. Nunca hubo el consenso que nosotros conseguimos en la legislatura en los últimos años para poder impulsar una ley que contemple las voces y las miradas de todos los espacios políticos. Y lamentablemente ese proceso de muchísimo trabajo, no solamente de los diputados y diputadas, de nuestros asesores, de especialistas, de docentes, de estudiantes que formaron parte de esos debates, quedó frustrado en los cajones del Senado, con esto que resulta ser una problemática recurrente en nuestra legislatura, de que son grandes proyectos que quedan frustrados y que no terminan de convertirse en ley. Y lo decimos desde siempre, tenemos una Santa Fe que no tiene ley de educación, que no tiene ley de educación sexual integral, que no tiene ley de acceso a la información, que no tiene una ley de marco regulatorio de servicios públicos para garantizar que cada santafesino abra la canilla y tenga agua potable en su casa a un precio justo y razonable. Nos parece que son cosas que ya es demencial tener que estar explicando la importancia de estas leyes que consagran derechos, que amplían libertades. Es el sentido por el cual nosotros trabajamos en la legislatura, así que la ley de educación para nosotros fue una prioridad, lo manifestamos así desde el día cero. Con el cambio de gestión a nivel provincial también intentamos impulsar nuevamente el debate, lo charlamos con la ministra de Educación en su momento, lo charlamos también intentamos instalar un diálogo en una bicameral de educación que íbamos a participar tanto diputados como senadores, pero lamentablemente sigue estando truncada, peso al gran trabajo que estamos haciendo desde el bloque Igualdad para poder tener una ley de educación provincial. Así que es otra de las grandes deudas para seguir trabajando de cara al año que viene y que esperamos que haya un compromiso de todos los bloques políticos para tener políticas de Estado, como siempre decimos, que sean apuestas a futuro. Claro. Y este sistema de educación provincial para la primera infancia es una apuesta futura, es una apuesta de acá a largo plazo para que esos niños y niñas en los cuales lleguemos en los primeros días de vida tengan muchísimas más oportunidades a futuro y un proyecto de vida que sea real y que sea posible. Agustina, la última, ¿cuál es la postura de igualdad y participación respecto al presupuesto provincial? Bueno, desde el bloque nosotros vamos a votar en contra el presupuesto que vamos a estar discutiendo en la sesión de hoy. La verdad es que creemos que si hay un aprendizaje de este año, producto de la pandemia, tiene que ver con las necesidades que se han puesto cada vez más de manifiesto. Esto es algo que lo vinimos discutiendo y que lo dijo hasta el gobernador en la apertura de las sesiones ordinarias este año en la legislatura. La pandemia no hizo más que incrementar la desigualdad y acrecentar también los privilegios. Y en ese sentido, lamentablemente, no vemos en el presupuesto más que lo que vimos todo el año, que fue una actitud muy tímida respecto del Estado provincial para tener políticas fundamentalmente sociales y económicas que lleguen a quienes más los necesitan. Y creemos que la prioridad tiene que estar puesta en ese sentido, en políticas sociales, en políticas de Estado, que le den respuesta a la gente que hoy se quedó sin un mango, que se quedó sin trabajo, para todos esos pymes, para esos comercios, para esos trabajadores que tuvieron que cerrar y bajar sus persianas, y no vemos que haya un presupuesto definido en ese sentido, no vemos un presupuesto que en esto tenga una acción positiva, y lamentablemente nuestra posición en ese sentido va a ser votar en contra, no solamente por el contenido, déjame decirlo, sino también por la forma en la que se ha llevado adelante el debate del presupuesto. Es un presupuesto que se está dando en un tratamiento express, que no ha pasado por las diferentes comisiones que
que debería haber pasado en la legislatura. No hemos dado el debate que se debería haber dado para lo que significa la hoja de ruta para todo un gobierno provincial de cara al año que viene, un año que sabemos que es complejo porque aparte es un año electoral, así que creemos que en ese sentido la legislatura, como te vengo diciendo a lo largo de toda la nota, todavía tiene muchísimo por mejorar porque los tratamientos de estas leyes tan importantes tienen que darse en un marco de muchísimo más diálogo y de muchísima más responsabilidad política. Agustina, te agradecemos como siempre por tu tiempo y bueno, la seguimos charlando en cualquier momento. Gracias. Gracias Andrés, un gusto enorme estar en tu programa siempre y cuando quieras a absoluta disposición. Gracias a vos, chau chau. Agustina Donet, diputada provincial de Igualdad y Participación aquí en Canal 5 Santa Fe y en Agencia de Noticias DERF, www.derfe.com.ar, donde